Angola, un país en la costa suroeste de África, es una tierra de contrastes impresionantes. Cuenta con una belleza natural asombrosa, desde su costa atlántica hasta sus exuberantes selvas tropicales y áridos desiertos. Su suelo es rico en recursos, incluyendo diamantes, petróleo y tierras fértiles. Sin embargo, bajo esta apariencia de potencial se encuentra una realidad más oscura. La historia de Angola está marcada por conflictos, corrupción y desigualdad, lo que deja a su gente luchando contra la pobreza, la injusticia y un futuro incierto. La historia de Angola es un complejo tapiz tejido con hilos de esperanza y desesperación, de resistencia frente a la adversidad y de una nación que anhela un futuro mejor. La guerra civil angoleña, que estalló pocos días después de la independencia, proyectó una larga sombra sobre la nación. Desde 1975 hasta 2002, Angola se convirtió en un campo de batalla para un conflicto indirecto de la Guerra Fría, con el MPLA, la UNITA y el FNLA compitiendo por el control. Las devastadoras consecuencias de este prolongado conflicto siguen atormentando a Angola en la actualidad. Millones de vidas se perdieron durante la guerra, víctimas de la violencia, el hambre y las enfermedades. El conflicto desplazó a millones más, creando una generación marcada por el trauma de la guerra y el desplazamiento. La infraestructura quedó en ruinas, las escuelas y los hospitales fueron destruidos, y el tejido social de la nación quedó destrozado. El legado de la guerra sigue afectando al desarrollo de Angola. La presencia de minas terrestres, un sombrío recordatorio del conflicto, supone una amenaza constante para las comunidades y obstaculiza el progreso económico. Las cicatrices psicológicas de la guerra son profundas, y muchos luchan contra el trauma, lo que dificulta los esfuerzos de reconciliación. La guerra civil angoleña sirve como un duro recordatorio del devastador coste humano de los conflictos. Su legado subraya la importancia de la construcción de la paz, la reconciliación y el tratamiento de las causas profundas de los conflictos para prevenir futuras tragedias. A pesar del fin de la guerra civil, Angola sigue luchando contra otro enemigo insidioso, la corrupción. La corrupción endémica ha plagado a la nación durante décadas, obstaculizando su desarrollo y exacerbando las desigualdades existentes. Transparencia Internacional clasifica constantemente a Angola en una mala posición en su índice de percepción de la corrupción, lo que pone de manifiesto la naturaleza sistémica del problema. La corrupción se manifiesta de diversas formas, desde pequeños sobornos hasta grandes tramas de corrupción que desvían fondos públicos de los servicios esenciales a los bolsillos de unos pocos privilegiados. Esta cultura de impunidad ha erosionado la confianza pública en las instituciones gubernamentales y ha alimentado un sentimiento de injusticia entre los angoleños de a pie. También ha desalentado la inversión extranjera, ya que las empresas se muestran recelosas a operar en un entorno donde la corrupción es rampante. Abordar la corrupción es crucial para que Angola pueda liberar su potencial y crear una sociedad más justa y equitativa. Esto requiere fortalecer las instituciones, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y fomentar una cultura de conducta ética en todos los niveles del gobierno y la sociedad. La economía de Angola, fuertemente dependiente de la producción de petróleo, presenta una paradoja. Posee vastas reservas de petróleo, lo que lo convierte en uno de los mayores productores de petróleo de África. Sin embargo, esta dependencia del petróleo ha hecho a Angola vulnerable a las fluctuaciones de los precios mundiales y ha obstaculizado el desarrollo de una economía diversificada. La fuerte caída de los precios del petróleo en los últimos años ha tenido un impacto devastador en la economía de Angola, provocando déficits presupuestarios, depreciación de la moneda y aumento de la inflación. Esta crisis económica ha afectado de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad, empujando a millones de personas a la pobreza. Diversificar la economía de Angola, para que no dependa tanto del petróleo, es crucial para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. Esto requiere invertir en sectores como la agricultura, la manufactura y el turismo, así como promover el espíritu empresarial y crear un entorno empresarial más favorable. Sección 5. El coste humano del conflicto.
El coste humano de la turbulenta historia de Angola es, bueno, inconmensurable. Décadas de conflicto y mala gestión han dejado huella en la vida de millones de angoleños, que siguen enfrentándose a importantes retos. La pobreza está muy extendida, y una parte importante de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. El acceso a los servicios básicos, como la sanidad, la educación y el agua potable, sigue siendo limitado, especialmente en las zonas rurales. Las tasas de malnutrición son alarmantemente altas, y las enfermedades prevenibles siguen cobrándose vidas. El legado de la guerra sigue afectando a la vida de muchos angoleños. Los traumas psicológicos, las discapacidades físicas y la falta de acceso a la educación y a las oportunidades de empleo constituyen importantes obstáculos para su plena participación en la sociedad. Abordar el coste humano del conflicto requiere un enfoque polifacético que incluya la prestación de asistencia humanitaria, la promoción de oportunidades económicas, la garantía del acceso a los servicios básicos y la atención a las necesidades psicológicas y sociales de las personas afectadas por el conflicto. Sección 6. Un legado de desigualdad. A pesar de su vasta riqueza natural, Angola sufre de una gran desigualdad. Una pequeña élite controla una parte desproporcionada de los recursos del país, mientras que la mayoría de la población lucha por llegar a fin de mes. Esta desigualdad se manifiesta en varios aspectos de la vida, desde el acceso a la sanidad y la educación hasta las oportunidades de empleo y la representación política. Ha creado un sistema en el que las oportunidades son limitadas para quienes nacen en la pobreza, perpetuando un ciclo de desventaja. Abordar la desigualdad es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa en Angola. Esto requiere aplicar políticas que promuevan un crecimiento económico inclusivo, garanticen la igualdad de acceso a las oportunidades y empoderen a las comunidades marginadas. Sección 7. ¿Un rayo de esperanza? A pesar de los desafíos a los que se enfrenta Angola, hay destellos de esperanza. El país está relativamente en paz, y hay un creciente reconocimiento de la necesidad de un cambio. Las organizaciones de la sociedad civil están trabajando incansablemente para abordar los problemas sociales, promover los derechos humanos y exigir responsabilidades al gobierno. El gobierno ha tomado algunas medidas para abordar la corrupción y diversificar la economía, aunque aún queda mucho por hacer. Hay una creciente conciencia entre las generaciones más jóvenes de la necesidad de una buena gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. La comunidad internacional también tiene un papel que desempeñar en el apoyo al desarrollo de Angola. Esto incluye proporcionar ayuda e inversión, promover la buena gobernanza y exigir responsabilidades al gobierno por su historial en materia de derechos humanos. El futuro de Angola depende de su capacidad para abordar las causas profundas de sus problemas y construir una sociedad más justa y equitativa. Sección 8. Los retos del futuro. Angola se enfrenta a importantes retos en su búsqueda de un futuro mejor. Abordar la corrupción, diversificar la economía, reducir la pobreza y la desigualdad, y curar las heridas del pasado requerirá un esfuerzo sostenido, voluntad política y un compromiso con la buena gobernanza. El legado del conflicto sigue proyectando una larga sombra, obstaculizando el desarrollo y alimentando la inestabilidad. La falta de inversión en educación y sanidad ha dejado a muchos angoleños mal preparados para competir en la economía global. El cambio climático supone una amenaza importante para el frágil ecosistema de Angola y su sector agrícola, lo que agrava aún más los retos existentes. Superar estos retos requerirá un esfuerzo concertado de todos los sectores de la sociedad. El gobierno debe demostrar un compromiso genuino con las reformas, luchando contra la corrupción, promoviendo la buena gobernanza e invirtiendo en capital humano. Sección 9. Un llamado a la justicia y al cambio. La historia de Angola nos recuerda que la paz y la prosperidad verdaderas no pueden lograrse sin justicia, igualdad y respeto por los derechos humanos. El pueblo angoleño merece un futuro libre de pobreza, corrupción y la amenaza de los conflictos. Es hora de que la comunidad internacional se solidarice con el pueblo de Angola
y exija el fin de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos, el fin de la corrupción y un compromiso genuino con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. El camino a recorrer será largo y arduo, pero la búsqueda de la justicia y de un futuro mejor para todos los angoleños es una lucha que merece la pena librar.